y nos acompaña a esta hora el economista jefe para América Latina del Banco Mundial, el doctor Martín Rama. Señor Rama, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, Camila, muchas gracias por invitarme. Pues un placer hablar con usted, pero sobre todo, pues para que nos diga y nos dé claridad sobre los pronósticos que se ven para América Latina. Y antes de que usted nos empiece a dar detalles sobre los pronósticos para América Latina, yo quisiera preguntarle si usted tuvo la oportunidad de ver un pronunciamiento que hicieron pues importantes expresidentes de nuestro continente, pero además importantes figuras de la economía regional, como Ricardo Hausmann, como Andrés Velasco, el expresidente Lagos de Chile, el expresidente Santos de Colombia, Cardoso de Brasil, Zedillo en México, planteando una situación muy compleja para América Latina, porque dicen América Latina le va a pasar lo de la clase media en Colombia, y es que no somos tan pobres como por ejemplo los países africanos que van a recibir las ayudas de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco somos tan ricos como Europa, como China y como los Estados Unidos. Estamos en el sándwich. Entonces, al estar en el sándwich, nos queda muy difícil recibir la colaboración internacional y las medidas que están tomando los organismos multilaterales. Doctor Rama, ¿usted coincide con eso? Que nosotros en América Latina estamos en el sándwich porque no somos ni de un lado, ni del otro, ni de los ricos, ni de los pobres. Es cierto, en el siguiente sentido. Países como Estados Unidos o los países europeos o China tienen recursos financieros, capacidad estatal para que sus economías vuelvan a salir al frente sin que haya pérdidas mayores. Pueden de algún modo actuar como un seguro para toda su población, para sus empresas, de una manera que nosotros no podemos hacer. Los recursos van a estar para apoyar a las economías. Una gran diferencia entre países, como usted dijo, los más pobres, África, al sur del Sahara, por ejemplo, o partes de Asia, y América Latina, es que el mismo volumen de recursos hace una diferencia mucho más grande en países muy pobres, es menor en países como los nuestros, ¿verdad? Nosotros en el Banco Mundial estamos poniendo para los próximos 15 meses 160.000 millones de dólares a disposición para apoyos presupuestarios, para trabajar con los gobiernos. Más o menos la mitad de esa plata va a ir a los países más pobres, la mitad hacia los países de ingreso medio como América Latina. Para los países más pobres, 80.000 millones de dólares es como 3% del producto. Eso es muy significativo como espacio fiscal. Para los países de ingreso medio, 80.000 millones de dólares es menos de 1% del producto. O sea que la diferencia no es tan grande, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el juicio que hacen todos estos eminentes gentes de nuestra región en esa carta, ¿verdad? Don Martín, yo le hago una pregunta basada en lo que está ocurriendo en Europa, en el planteamiento de las estatizaciones, de las nacionalizaciones de algunas empresas y que el Estado sea mucho más robusto luego del coronavirus. ¿Usted avala y cree que es una solución, una gran solución, las estatizaciones y nacionalizaciones para salvar gran parte del sector económico de los países? No creo, ¿no? Cuando se tienen muchos recursos se pueden considerar soluciones extremas. Los países de América Latina no van a tener muchos recursos, y si se ayuda a alguien, la pregunta es ¿a quién se ayuda, verdad? Si se toma, todos entendemos que va a haber situaciones de emergencia, todos entendemos que las aerolíneas, el turismo van a sufrir enormemente en los años que vienen, en los meses que vienen, y que puede haber sectores que son muy importantes para el empleo, que pueden ser sectores que son muy importantes para las exportaciones, que de algún modo va a haber que apoyar. Pero no hay los recursos de apoyar a todo el mundo, y apoyar a todo el mundo a través de tomas de capital en la economía, de tomar o activos o pasivos de otros, es peligroso. Lo intentamos en el pasado en América Latina, nos dio mucha ineficiencia, nos dio mucho clientelismo. Uno de los mensajes de nuestro informe es que es seguro o casi seguro que va a haber situaciones de emergencia, pero hay que prepararse para enfrentarlas de manera transparente, saber qué y quién se ayuda, cómo se manejan activos, y temporariamente hay que hacerse cargo de activos o pasivos porque no había otra opción.
cómo se manejan con el profesionalismo del sector privado, cómo se vuelven al sector privado donde bien se pueda para mantener el dinamismo del crecimiento. O sea que no, lo tomamos como una de las áreas en que hay que ser muy, muy cuidadoso. Doctor Rama, le voy a hacer esta pregunta a usted como economista jefe para América Latina del Banco Mundial, y es que hay varios sectores políticos y muchos líderes en el mundo que están diciendo, por ejemplo, en América Latina, pues se debería poder suspender los pagos de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para poder tener esos recursos para paliar la crisis internamente. Y eso lo han dicho políticos latinoamericanos. Y yo quisiera preguntarle eso a usted, ¿qué tan factible es, qué tan peligroso puede ser para las economías, o básicamente esa es la única alternativa que tenemos, dejar de pagar las deudas que tenemos con estos organismos multilaterales para usar esa plata para poder ayudarle a la gente que se va a quedar sin empleo y que no va a tener que comer? Dejar de pagar las deudas es claramente, en el caso de los países, por ejemplo, más pobres, es algo que ya se está haciendo una moratoria, se está implementando, involucra a todos los países bilaterales. Para países, de nuevo, si somos la clase media, ¿verdad?, del mundo y no pagamos las deudas, es como cuando no pagamos la tarjeta de crédito, ¿verdad? De algún modo también nos complicamos la vida para el futuro. O sea que esas son cosas que hay que manejar con cuidado. Obviamente todas las opciones están en la mesa, todo se está discutiendo. En estos momentos, quizás más importante que el servicio de la deuda que tenemos por delante es hacer llegar recursos nuevos a los presupuestos para enfrentar la situación, ¿verdad? Claro, pero doctor todos Rama, los temas están en la discusión. Yo lo entiendo cuando usted dice nosotros somos clase media, no vamos a dejar de pagar las tarjetas de crédito, pero esa respuesta sería en una situación normal. Y el mundo y América Latina no está viviendo una situación normal. Esta pandemia del coronavirus es algo que no habíamos visto y nos estamos enfrentando a una situación que necesita otro tipo de medidas económicas. Y por esa razón es que hay muchos que están diciendo, óigame, los organismos multilaterales tienen que también trabajar con los, y en este caso con los países latinoamericanos, no para que los países latinoamericanos se endeuden más, como es el caso de Colombia, que ya anunció nuestro ministro de Hacienda que va a pedir un mayor préstamo, sino para que más bien estos organismos pues ayuden y digan, oiga, vamos a hacer una cesación de pagos por un tiempo. Respondería de la manera siguiente. Por ahora, todavía los costos están relativamente acotados, ¿verdad? Los costos son el costo de enfrentar la epidemia, el costo de salud, el costo de ayudar a la gente que no puede salir a trabajar, que está sin recursos, para la cual esto se vuelve una situación muy difícil. Ese primer costo todavía es manejable. El segundo costo todavía no sabemos si se va a materializar o no. Va a depender mucho de cómo salimos, si tenemos muchas empresas que quiebran, si tenemos empresas que dejan de pagar sus deudas a los bancos y los bancos entran en dificultades y ahí se puede necesitar más. La primera reacción que tendría es, más vale prepararse, saber cuáles son las medidas que tomamos a cada etapa, cómo lo vamos a enfrentar. Yo diría los países que tienen espacio fiscal como Colombia, que tienen credibilidad internacional, probablemente endeudarse un poco más es lo que están haciendo los países europeos, ¿verdad? Están aumentando sustancialmente su deuda. ¿Por qué? Porque tienen la credibilidad para hacerlo. Lo pueden hacer sin que tenga consecuencias mayores. Otros países de América Latina es posible que no tengan la solución. Otros países de América Latina, ya ocurre con Argentina, están renegociando su deuda, ¿verdad? Pero mire, justamente sobre esta línea, un poco los economistas, incluso los más ortodoxos y los más juiciosos, han dicho que este no es un momento para dogmas económicos y que hay que pensar un poco fuera de la caja, y que de pronto no es un momento pues para, digamos, cumplir con reglas fiscales que son un poco, digamos, que le quitan un poco de maniobra a los gobiernos. Aquí en Colombia se ha hablado bastante de diferentes medidas, han propuesto echarle mano a las reservas, préstamos al Banco de la República y también, pues, digamos, la capacidad de endeudarse mucho más con el Fondo Monetario Internacional, esos organismos, digamos, internacionales. Para usted, que, digamos, está encima de estos temas, ¿cuáles son esas medidas económicas que definitivamente un país como Colombia no debería aplicar, a las cuales nos deberíamos alejar para poder, digamos, tener una economía sana en el mediano y largo plazo? Lo primero que diré es estar totalmente de acuerdo. Esta es una crisis sin precedentes, no es el tiempo de ser dogmáticos, no es el tiempo de ser ideológicos, va a haber necesidad de pragmatismo y puede haber necesidad de medidas extraordinarias. Al mismo tiempo queremos que nuestras economías, cuando pasemos la crisis, puedan retomar el crecimiento, podamos seguir satisfaciendo las aspiraciones de desarrollo que todos teníamos.
Si en la emergencia tomamos medidas que nos crean problemas muy serios al futuro, las pensaría mucho. No porque sean heterodoxas. Perfecto tomar medidas heterodoxas si es lo que se necesita en este momento, ¿verdad? Y ahí yo creo que la situación de los países es muy distinta. Hay países que realmente no tienen espacio, que están muy restringidos. Colombia no es uno de ellos. Colombia tiene más espacio para reaccionar controlando la situación que países vecinos y otros. Y he visto una prudencia de las decisiones que me parece buena, pero totalmente de acuerdo con usted que no es el momento de ideologías, es un momento donde incluso, yo diría, la unidad nacional es más importante que nunca. Si tenemos que tomar decisiones que son dramáticas, si tenemos que poner de repente contribuciones de capital a empresas o bancos o crear programas sociales más grandes, si tenemos, como dice, que ponerle manos a las reservas, es una decisión muy grande. Esas decisiones, si no las tomamos todos convencidos que son las buenas decisiones, nos van a ser una fuente de división y de problemas por mucho, mucho tiempo. Uno de los mensajes del informe es, antes que lleguemos a esas dificultades, pensemos cuáles son los protocolos. Claro, Martín, yo quisiera hacerle la misma pregunta, pero en sentido exactamente contrario. Es decir, ¿qué deberíamos, según las recomendaciones del Banco Mundial para la economía actual colombiana, priorizar? Porque usted dijo una palabra que me parece absolutamente bendecida, y es que los recursos son ciertamente insuficientes y limitados, y a la gente le está doliendo oír esas palabras, pero así es, esa es la dura verdad. Y entonces usted dice, hay que priorizar, ese es el verbo rector. Entonces, repito, según el Banco Mundial y de acuerdo a las condiciones económicas y macroeconómicas colombianas de hoy, ¿qué debería priorizar Colombia? Yo diría, en nuestro mensaje ponemos varios elementos que son de la prioridad. Obviamente hay una parte de asistir a los que están más necesitados. Esta crisis golpea a la gente de manera muy diferente. Algunos de nosotros seguimos trabajando, teletrabajando, seguimos cobrando nuestro sueldo. Hay mucha gente que está en el sector informal, trabaja, vive al día a día. O sea que esa debería ser una prioridad, un acuerdo que la gente más necesitada tiene que tener ayuda. Pienso que un elemento también importante a tener en cuenta es las crisis que hemos tenido más severas son las crisis donde la estabilidad financiera se va afectada, ¿verdad? Donde la gente pierde confianza en los bancos, donde la gente se va al dólar. Diría una segunda prioridad es mantener la estabilidad financiera. Es una prioridad que requiere más supervisión de cerca de los bancos en un momento en que va a haber muchas empresas que no van a estar pagando. La tercera prioridad es si hay que proteger empleos, si hay que ser heterodoxo y decir no es solamente proteger a la gente, hay que proteger sectores porque son importantes para el país, porque son importantes para las exportaciones, porque tenemos un conocimiento, creamos capacidad empresarial que al futuro la necesitamos y no la podemos perder. ¿Cómo estar todos de acuerdo en cuáles son esos sectores que hay que apoyar, que no, dados los recursos limitados, no se puede apoyar a todo el mundo? Ese tipo de pensamiento, empezar a tenerlo antes. Ojalá no sea necesario, ¿verdad? Ojalá la estabilidad financiera siga estando allí, ojalá las empresas grandes logren sobrevivir, pero lo estamos viendo aún en los países avanzados que tienen muchos recursos, que hay medidas extraordinarias. Martín, usted acaba de decir algo, acaba de decir algo muy importante que rescatar, y es que una de las razones es proteger el empleo, y en Colombia hay un debate muy grande porque el gobierno ha decidido dar garantías de préstamos a pymes y a mini pymes, pero no ha querido llegar a subsidiar nóminas. ¿Usted cree que Colombia debería tomar ese ya a darle subsidios a las empresas para puedan proteger las nóminas? Esas son decisiones que se tienen que tomar en cada país dependiendo de las características del país, ¿verdad? Dependiendo de cuánta gente, qué tipo de empleo se quiere proteger. Las nóminas son obviamente el sector formal, ¿verdad? Y eso ya de por sí es una elección. Yo pienso en el Banco Mundial no tenemos una receta para decirle a un país u otro esto es lo que hay que hacer, y queremos trabajar con los países con las soluciones que sean mejores para ellos. Pensamos que es una decisión muy importante, pero lo más importante de todo es que haya un consenso entre los mejores técnicos del país, cualquiera sea su lado político, sobre qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Porque tomar medidas extraordinarias sin consenso
nos va a complicar la vida después. Pero usted también acaba de mencionar desde el Banco Mundial que las peores crisis que hemos tenido es cuando se afecta el sector financiero, entiéndase, los bancos, cuando la gente empieza a dejar de tener confianza en los bancos y que de pronto su plata no está segura guardada en ellos. ¿Ustedes ven esa posibilidad en América Latina, que esta crisis del coronavirus se pueda trasladar a una crisis financiera? No la vemos por ahora. Los sistemas financieros de América Latina son sólidos, es una cosa que mostramos en nuestro informe. En otras áreas, en general en la región, estamos peor que en la crisis financiera global, que cuando vino la crisis financiera global de 2007-2008. En el sector financiero estamos mucho más robustos, o sea que por ahora no lo vemos como un problema. Pero dependiendo de cómo evolucione la crisis, ¿verdad? Estamos descubriendo día a día cómo evoluciona esta crisis. Cada vez que salen nuevos números, en los países avanzados descubrimos, esta semana fueron 5 millones más de desempleados en Estados Unidos, por ejemplo, es ese tipo de números. Si ocurre que lo que por ahora es como una parada temporaria de la actividad se vuelve un shock más permanente, porque hay empresas que dejan de ser solventes, porque hay empresas que dejan de pagar sus deudas, va a haber que estar atento. Ojalá no ocurra. Pero es como ocurre, como cuando uno toma un seguro o se prepara para un incendio. Obviamente que nadie quiere y nadie espera que se incendie la casa, pero mejor tener un protocolo. Si eso ocurre, ¿qué hacemos? Claro. ¿Y cómo ven ustedes desde el Banco Mundial, don Martín Rama, la posibilidad, pues que algunos están proponiendo, de que los bancos centrales, en el caso de Colombia, el Banco de la República, imprima billetes como una respuesta a la crisis económica generada por la pandemia? De nuevo depende mucho de los países, ¿verdad? Si miramos las economías avanzadas actualmente, han podido expandir su masa monetaria sin tener inflación. No es necesariamente lo mismo en países en desarrollo. Hay países en desarrollo donde si resolvemos el problema imprimiendo dinero, dentro de un rato tenemos una crisis de inflación. Depende mucho de la solidez de unos países u otros. De nuevo, la respuesta ideal, si uno estuviera en un mundo perfecto, es decir, este es un shock que nos vino, que no había forma de asegurarlo, nadie lo podía esperar. Es uno de los casos donde el Estado de algún modo funciona como asegurador en última instancia para toda la economía. Lo que están haciendo, si piensan los países avanzados, incrementan su deuda en algo así como 10 puntos del producto, que es más que lo que o es comparable con la pérdida que se nos viene, claro, de algún modo para absorber el shock y distribuirlo en el tiempo. El problema es que en muchos de nuestros países no tenemos ese margen, ¿verdad? La administración de la escasez se va a volver mucho más difícil. Y cuando hay que administrar escasez, se vuelve todo mucho más tenso, ¿verdad? Si uno puede decir, no se preocupen, yo aseguro a todo el mundo, estamos todos contentos. Si uno dice, tengo pocos recursos, así que voy a salvar a este y no voy a salvar a este otro, entonces se vuelve mucho más complicado. Don Martín, yo le traigo, en base a lo que usted está respondiendo, algunas ideas populistas que se están escuchando en América Latina, desde El Salvador, Argentina, Venezuela, diferentes asambleas y congresos que están proponiendo el hecho del no pago por una cantidad de tiempo, en la mayoría 90 días. ¿Usted cree que ese tipo de ley es necesaria en este momento, el no pago y que el mismo se prorratee a diferentes meses? ¿Es inteligente esa toma de decisiones que además mucha gente quiere en este momento? Es una decisión bastante extrema. Cuando hablábamos de medidas extraordinarias, es una decisión bastante extrema. No estoy muy seguro de que estemos en una situación de ese tipo. Y como siempre, el problema es que lo que resolvemos de un lado no se vuelve un problema de otro, ¿verdad? Si yo decido no pagar mi renta o me dicen no pague su renta, bueno, para la persona que estaba viviendo de esa renta es un problema. Si me dicen no le pague a su banco por un tiempo, se vuelve un problema para el banco y un problema para toda la gente que tiene depósitos en el banco. Si se dice no pague las contribuciones a la seguridad social y no se prevé otra cosa, se vuelve un problema para los fondos jubilatorios y las jubilaciones de todos en el futuro. Entonces hay que ser cauteloso con que hay medidas heterodoxas que pueden parecer una buena solución, pero si no están bien pensadas, nos van a volver mucho más difícil volver a un crecimiento sostenido en el futuro. Señor Rama, usted hablaba lo acaba de decir, de administrar escasez. Los gobiernos de América Latina casi todos están administrando escasez, a diferencia de lo que ocurre con Europa, con Estados Unidos y con China. Tiene que muchos de ellos tener un dilema, definir una situación, o
preservan las vidas, salvan las vidas de millones de personas que pueden estar comprometidas con el tema con la pandemia del coronavirus, o ponen a mover la economía nuevamente. Desde el Banco Mundial, la lectura que se hace, pensando en la otra cara de la moneda, no en el sector financiero, que hay que preservar con su confianza y demás, sino en preservar vidas. ¿Cómo se hace allí para que estos gobiernos que tienen unas limitaciones extremas en lo que tiene que ver con recursos, también se dediquen a preservar y a salvar vidas? Obviamente salvar vidas es una prioridad, pero estamos hablando en todos los casos de costos humanos, ¿verdad? Hay costos humanos cuando se pierden vidas, hay costos humanos cuando la gente pierde el empleo, cuando los niños no pueden seguir estudiando, poner recursos para financiarlos. Estamos hablando de administrar costos humanos y en este primer momento lo estamos haciendo con mucha incertidumbre, porque hasta la epidemiología del virus no es realmente entendida al punto que podemos decir hagamos esto o hagamos aquello. Una gran ventaja para América Latina, empezamos la conversación diciendo América Latina tiene una desventaja, que es la clase media del mundo. América Latina tiene una ventaja, que es que llega la epidemia después que otros. Si mira, por ejemplo, cómo reaccionó la mayoría de los países en el tiempo que pasó entre los primeros casos y las primeras medidas de contención, América Latina lo hizo mejor probablemente que en Europa, donde llevó mucho tiempo, pues estaba tratando de entender qué pasaba. Nos va a pasar lo mismo con la salida, ¿verdad? El hecho que estamos teniendo la epidemia con un rezago de un par de meses con respecto a los países avanzados, nos va a permitir ver cómo salen ellos y cómo de la manera más rápida posible, que se asegura, obviamente, pero la manera más rápida posible que se asegura, volver a reactivar el empleo, ser selectivos sobre quiénes tienen que seguir en cuarentena, quiénes pueden salir, en qué condiciones. Reactivar la economía, por eso mismo que no tenemos colchones, que no tenemos recursos, va a ser muy importante. Pero yo le quiero hacer una pregunta ya a propósito de eso, y es ¿por qué razón en América Latina, economías medianas como las nuestras, que como decíamos desde un principio estamos en el sándwich, no somos ni ricos, pero tampoco somos pobres, estamos en la mitad, por qué economías como las nuestras no pueden inyectar el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto que, por ejemplo, está inyectando Alemania? Que Alemania ha decidido para esta crisis, para ayudarle a las empresas y demás, pues inyectar casi que el 15% de su Producto Interno Bruto. Aquí en Colombia no lo estamos viendo así. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras economías no lo pueden hacer? Países como Alemania o como Estados Unidos pueden endeudarse sin ningún problema en este tiempo, además a costos muy bajos. O sea que realmente lo que están haciendo es diciendo, bueno, lo damos ahora y después todos juntos pagamos más impuestos para pagar la deuda, y hay acuerdos sobre eso. En países como los nuestros el espacio fiscal es mucho más limitado. Ya hay países que están cortados del acceso al crédito, ¿verdad? Que aunque dijeran quiero aumentar mi deuda, nadie les va a prestar. Estamos enfrentando salidas de capitales. El capital de corto plazo, la salida que hemos tenido en estos meses es mayor que la que tuvimos después de la crisis financiera global. Eso cuando hablamos del espacio que tienen los gobiernos se refiere a eso. Algunos gobiernos latinoamericanos que estaban con deudas muy bajas, con una posición fiscal muy sólida, han establecido paquetes grandes. En nuestro informe comparamos los paquetes que se han anunciado y hay países que llegan como hasta 7% del producto en el caso de Perú. Eso es mucho, es muchísimo. Pero hay países que, lo sabemos, los que están en la situación peor, podrán sacar un punto del producto para apoyar su economía, podrán sacar quizá 2, pero es ahí que estamos. Y eso vuelve las elecciones de qué hacer mucho más difíciles. Señor Rama, a pesar de todo este contexto tan difícil, ¿por qué pareciera que Colombia está un poco blindada de las crisis internacionales? Si usted recuerda, en el 2009, pues Colombia incluso creció 2 puntos, y ahorita si uno revisa los pronósticos de ustedes y de otros organismos, Colombia sale muy bien parada respecto a la región. ¿Cuál es su explicación? ¿Por qué podría suceder eso? Porque hay muchas diferencias entre los países de la región, ¿verdad? Colombia siempre fue de los países con crecimiento más sólido. Cuando miramos en la región, Panamá, Perú, Colombia, República Dominicana han sido los crecimientos más sólidos. Colombia tiene una tradición de políticas macroeconómicas prudentes, estables, y tiene una economía relativamente diversificada. Si piensa en nuestra región, los que son enteramente dependientes del petróleo, los que son enteramente dependientes del turismo, están en una situación muy difícil. Por todas esas razones, vemos a Colombia como uno de los países que está en las mejores posiciones. Obviamente es un año difícil para todos, pero en las mejores posiciones dentro de la región.
Y ya por último, doctor Rama, agradeciéndole mucho su tiempo desde el Banco Mundial para hablarnos de la situación económica de América Latina y de nuestro país. Hemos hablado mucho del 2020, todos los pronósticos de los economistas hablan del 2020, lo que va a pasar con el desempleo, etcétera, etcétera. Pero hablemos del 2021, porque ya digamos que las esperanzas están puestas en el año que viene. En el 2021 los pronósticos son que de verdad lograremos tener un crecimiento que superará y nos ayudará a paliar lo que perdimos en el 2020. No sabemos si a paliar completamente, pero somos optimistas para el 2021 por un par de razones. Una, pensamos que para entonces la epidemiología del virus va a ser mucho mejor entendida, el tipo de medidas de contención que van a ser necesarias va a ser menos dañino para la economía, va a haber más test, quizás hasta pueda haber una vacuna, pero seguramente vamos a estar mejor preparados. O sea que el costo económico de manejar la epidemia probablemente sea menor. También por las razones que hablamos, las tres grandes economías del mundo, Estados Unidos, Europa, China, tienen los medios financieros, la capacidad institucional de hacer que sus economías vuelvan. O sea que esperamos que son motores para nosotros. Si piensa la demanda de Estados Unidos, la demanda de Europa para América del Sur, la demanda de China, son extraordinariamente importantes y eso puede traer los commodities de vuelta. O sea que queremos ser optimistas para el 2021. Nuestra gran preocupación es cómo manejamos los meses entre las medidas de contención actuales y esa recuperación de la economía. Son muchos meses y durante esos meses hay que estar muy cuidadoso con lo que se hace para no agravar la crisis, para proteger los empleos que son más importantes para el país, para proteger la estabilidad financiera y obviamente para proteger a los más necesitados, para quienes este periodo va a ser muy difícil. Pues es Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial. Señor Rama, mil gracias por habernos atendido, por haber aceptado todas estas preguntas y pues darnos claridad, si es que se puede, en estos momentos de tanta confusión económica frente al futuro financiero de nuestro país y de la región. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias, Camila. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.